Vamos a hablar acerca de este desastre natural que estamos vivenciando con la falta de lluvias río arriba sobre el Brasil, acerca de la falta de agua, que tenemos un río Paraná, los paranaenses justamente, que en la vida que yo tengo corta, no hemos observado sin agua. Ingeniero, tenga usted muy buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Horacio? Buen día, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por la amabilidad de atendernos porque sabemos que debe estar recontra demandado con este tema, ¿no? Y todas las consecuencias que esto trae aparejado. Sí, porque es un problema muy generalizado. Es toda la cuenca del Plata que está con lluvias por debajo de lo normal, con escasez, y todos los cursos de agua, sobre todo los principales, sobre todo, y más todavía los navegables, están con una condición de mínimos históricos. Mínimos históricos. La primera pregunta, ahí hay un videograf que dice Brasil puede colaborar abriendo compuertas de sus represas río arriba. Es la primera pregunta que le hago, pero también la primera que le digo es, históricamente, ya que mencionó esto, ¿cuál fue el último registro de tan bajo nivel de agua? Tenemos que retrotraernos a diciembre de 1971 para tener una situación medianamente similar, en el mismo orden de magnitud de bajante, por lo menos. Y esa seguramente en aquel momento no teníamos los registros que teníamos, el monitoreo que tenemos actualmente del clima y de la meteorología y de la hidrología también, pero es fácil imaginarse que en aquel momento también se dio, sobre toda la región, sobre toda la cuenca del Plata, una sequía generalizada con sus bajantes asociadas. Con respecto al tema de las presas de Represas embalse. brasileras. Claro, hay que tener en cuenta que hay que tratar este tema con muchísimo cuidado porque la gente tiende a entender que dependemos de si hacen una cosa o hacen otra. Es decir, las compuertas no es que se cierran o se abren, las presas de embalse no pueden inventar el agua ni tampoco se la pueden quedar toda. Esas presas de embalse están hechas para alimentar centrales hidroeléctricas que generan energía. Para generar energía el agua tiene que pasar por la central, por lo tanto no es razonable, apelo al sentido común, que una central hidroeléctrica se quede con el agua arriba y no la largue. Digamos, lo que se está pidiendo ahora, y que probablemente se tenga éxito, porque la relación con Brasil es óptima, que haya una atención de esta bajante una vez más, como pasó en el 2000, como pasó en el 2004, como pasó en el 91, las centrales hidroeléctricas y especialmente Itaipú harían un manejo de embalse favoreciendo la condición de bajante en el tramo en territorio argentino. Eso es lo que podría llegar a ocurrir. En este momento tengamos en cuenta que toda la alta cuenca del Paraná en Brasil por tercer año consecutivo no ha tenido crecida estacional de verano y se ha ido sumando los meses uno tras otro con lluvias escasas. ¿Para qué hablar del río Iguazú? El río Iguazú está peor todavía porque el río Mm. Iguazú ha tenido muchos meses de lluvias escasas y los embalses están en un nivel mínimo, realmente mínimo. Lo mismo que la alta cuenca del río Uruguay, que a Entre Ríos le interesa, por supuesto. La bajante del río Uruguay responde a la misma situación, al mismo escenario. Y bueno, es probable que si tenemos la bendición de mejores lluvias en un futuro, podamos mejorar un poco. En principio, no ese es el panorama que tenemos. Ingeniero, aquí mi compañero Sergio Enich le va a realizar una consulta. Después tengo dos más para usted, sí. Sí, ¿cómo le va, ingeniero? Yo sé Sí. que quizás no es su especialidad la parte ambiental, pero fundamentalmente algo ha de suceder en Brasil que motivó que no se registraran lluvias. Nosotros sabemos que bueno, la cuenca del Amazonas por allí recibe gran cantidad de afluencia por sobre todas las cosas en el verano y fundamentalmente en el invierno en cuestión relacionada a precipitaciones, y en este caso no se está dando. ¿Tendrá que ver esto con la tala indiscriminada que se hizo en el Amazonas o algún otro tipo de cuestión ambientalista? Se imagina que hay una gran cantidad de investigadores de muchas disciplinas asociadas que están siguiendo este proceso y se va de escala, totalmente a una escala espacio-temporal que supera el escenario del que estamos hablando. Es decir, para abordar ese tema hay que pensar en términos de décadas, porque, por ejemplo, la alta cuenca del Paraná en Brasil tiene hoy una cobertura de suelo muy distinta de la que tenía, perdón, que tenía 40 años atrás, por ejemplo. Sí. Ese cambio en el uso de suelo que se ha dado en varios lugares, de varias zonas de la Cuenca del Plata, tiene un efecto hidrológico importante
pero para analizarlo uno se tiene que extender hacia atrás muchos años y tiene que ir analizando cuándo se dio cada cambio para ver su efecto concretamente. Es decir, cuando pretendemos encontrar razones para la situación actual, en la medida en que exploremos más, nos obligamos a ir en el espacio y en el tiempo ampliando el horizonte muchísimo, y vale la pena hacerlo, por supuesto, pero eso lleva tiempo. La relación entre lo que pasa en el Amazonas o lo que pasó en el Amazonas, los incendios del año pasado y todo lo que pasa actualmente en la Cuenca del Plata es materia de discusión, es materia de análisis, bienvenido que se haga, pero es muy difícil relacionarlo directamente con la bajante que estamos sufriendo ahora. ¿Y perfecto, a qué relacionan ustedes semejante bajante como sucedió allá en el 70 y pico, como mencionaba? Porque mientras usted está hablando, quiero comentarle que en el otro vértice de la pantalla estamos mostrando lo que es hoy las cataratas del Iguazú. No llega a ser un arroyo, realmente es penoso ver una sequía de esta naturaleza. Parece directamente el desierto. Estamos hablando de las cataratas del Iguazú. Lo que suelo hacer es apelar a un concepto que me parece importante. Si estamos convencidos de que hay un cambio climático o que vamos hacia el cambio climático, como sea, más allá de la discusión que se entabla alrededor de ese tema, está clarísimo que la manifestación más evidente de ese cambio climático es la variabilidad climática. Esa variabilidad climática la estamos sufriendo desde hace unos cuantos años y apelo a su memoria para recordar el año 2009. En el 2009 tuvimos una situación bajante importante. Esta vez la vamos a superar como bajante, pero bueno, fue importante la del 2009 del primer semestre. Recordamos que Paraná estuvo en el orden del metro en enero y en mayo, y terminamos el año con niveles de inundación, o sea, hubo un cambio muy brusco dentro. De un año para el otro, sequía absoluta, y el otro año inundados completamente, sí señor. El niño y la niña. Claro, hoy estamos con una situación de bajante como ella, y con una incertidumbre con respecto al futuro. No sé si se va a dar como el 2009, que pasamos a niveles de inundación hacia fin de año. En realidad, yo diría que la probabilidad que tenemos es baja de que eso ocurra. Más bien estamos rogando porque llueva algo en algún lado y que salgamos y vayamos a la normalidad. Aquí Garuó, en la ciudad de Paraná. Aquí en la ciudad de Paraná, Garuó, claro, tengo entendido que ayer también algo llovió en Buenos Aires. ¿Cuánto debería llover para que esto empiece a normalizarse y río arriba? Lo que importaría sería que lloviera sobre la cuenca de Iguazú, la cuenca de aporte directo de Itaipú, la cuenca misionero paraguaya del río Paraná. Si ahí lloviera en un evento, pongámosle, voy a inventar algo, entre 80 milímetros y 100 milímetros, según nuestros cálculos, eso daría lugar a una mejora, quizá fugaz, porque si no se sostiene en el tiempo sería fugaz, pero por lo menos sería una mejora especialmente para las tomas de agua. Para las tomas de agua desde Puerto Iguazú hasta el Paraná inferior. Es decir, debería llover 100 milímetros para que haya una mejora fugaz. Para que abran la compuerta y comience a fluir. Una mejora fugaz, esto sería. Permítame, retomo el tema de abrir las compuertas. Las compuertas están abiertas porque el agua pasa por las centrales hidroeléctricas, pasa río abajo. El asunto es que pasa lo que hay. Las centrales hidroeléctricas actualmente en el Paraná, en el Iguazú y en la alta cuenca del Uruguay están funcionando, como solemos decir, de pasada. No tiene más remedio que largar, turbinar cuando pueden turbinar, lo mínimo que les entra, que en algunos casos es casi el caudal ecológico. Pero no pueden hacer mucho más que eso. Perfecto. Pero si estamos diciendo que podría llover, entonces las centrales hidroeléctricas podrían aproximarse a su capacidad instalada, podrían largar más en definitiva, y agua abajo en la vía navegable nuestra tendríamos una mejora, claramente. ¿Los servicios meteorológicos, un poquito con rango extendido, nos dan un aliciente o seguimos rezando? No, en realidad la perspectiva no es buena, no es favorable, ni meteorológicamente ni climáticamente. Lamentablemente, nosotros solemos tener un horizonte a 3 meses para adelante, que a principios de abril se trazó hasta el 30 de junio, respondiendo a las muy buenas reuniones que tenemos mensualmente en el Servicio Meteorológico Nacional. Son reuniones de consenso en las que se discute hacia dónde va el clima y cuál puede ser su consecuencia, y en la última visión que teníamos de largo plazo digo hasta el 30 de junio, el horizonte no era favorable para nada, de ninguna manera, y hace pensar que no vamos a salir fácilmente de la bajante. Ingeniero, a pesar de las malas noticias, ha sido muy clarito con su concepto, nosotros le agradecemos enormemente este contacto, ha sido realmente muy amable, muchas gracias. Claro, Horacio, mucho gusto. Igualmente. Ingeniero